Chévere, muy bien, jóvenes. Entonces, para que usted no tenga ese vacío, porque no debe quedarse con el vacío, vamos a explicarle qué es lo que estaba aquí. Mire usted, verá, no se parece en nada a un inyector a gasolina, ¿sí o no? Para nada. No, Esta es la curva de un inyector electromagnético diésel. Hay el piezo eléctrico que tampoco se parece a nada. Y por ejemplo, el inyector electromagnético Delphi tampoco se parece en nada a este. ¿Ya? Entonces, para que usted no deje de entender, aquí vamos a mostrarle, cojamos de aquí, las escalas. Cada cuadro vale 40 voltios de la línea amarilla, que es el voltaje, y la línea azul es la corriente. Cada cuadro vale 10 amperios. Aquí hay un sistema, estimados jóvenes, que se llama control de corriente peak hold. Pico y mantención. ¿Ya? Estos inyectores se activan por corriente, más no por voltaje. Aquí lo vital es la corriente, no el voltaje. Y la corriente, mis estimados caballeros, está aquí, en la gráfica azul. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Si yo veo que cada cuadrito vale 40 voltios por división, eso significa, mis estimados jóvenes, que yo aquí tengo, vea, 40, acá tengo 80, acá tengo 120 voltios. Y más o menos aquí se generan 127 voltios por ahí. Tope. Eso es el voltaje que se manda desde un booster de voltaje que está dentro de la compu, o puede ser una computadora propia para los inyectores que se llama un módulo EDU en un sistema denso. Entonces, yo mando 127 voltios, más o menos, en este caso. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy quemando al inyector. Le estoy al borde de quemarle, porque es un inyector de corriente bajísima, perdón, de resistencia bajísima. O sea, este inyector, si usted coge y le conecta el positivo a la batería, o sea, un cable positivo y otro negativo de batería, usted quemó el inyector. Cuando yo cojo y mando los 127 voltios, yo meto un voltaje que rompe la inercia de la bobina del inyector para abrir una válvula que está conteniendo esa presión de diésel del diablo que está almacenada. Entonces necesita la bola de voltaje. ¿Y qué pasa aquí? Mire, qué belleza. Fíjese usted cómo la corriente comienza a subir. La gráfica azul. Sube la corriente. Y cuando la corriente llega a aproximadamente, si cada cuadro vale 10 amperios, a unos 14 amperios que está por aquí, pongámosle aquí, el famoso control electrónico diésel SEDC, esa computadora, el driver del inyector, sensa que llegó a esa corriente y sabe que a esa corriente el inyector se abre. Por eso yo le dije aquí, exactamente aquí, se abre y está comenzando a inyectar diésel. Justo en esta parte de aquí. A él, perdone. Deshagamos, hagamos bien, tiene que verse bien. En esta puntita de aquí. Ahí comenzó la inyección diésel. Ahí se abrió el inyector. El rato que detecta eso la computadora sabe que le está yendo a quemar al inyector. El driver lo sabe y coge un borrador. ¿Dónde está el borrador? Aquí está. Y corta el voltaje. El voltaje que estaba aquí se cae acá, en esta parte de aquí. Entonces, como el voltaje deja de alimentar, deja de consumir corriente y la corriente comienza a descender.
Cuando llega aquí, la computadora sabe que tiene aproximadamente unos 8 amperios por acá. Y dice, esta es la corriente de mantención. Unos 8 amperios, así. ¿Por qué? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes empujan un carro que está sin batería, al comienzo para empujarle y moverle hacen bastante fuerza, pero ya cuando le comienzan a mover se hace menos fuerza. Hasta pueden correr incluso. Entonces es igual aquí, es muy, muy parecido. Yo para abrir el inyector necesito mucha corriente. Pero ya cuando yo le logré abrir, yo necesito menos corriente para mantenerla abierto. Eso se llama peak and hold. Peak de pico de activación y hold de mantener corriente. Pico y mantención. Esta parte es la parte de la activación, que sería en esta parte de aquí, donde está mi gráfico. Esta es la activación y esta es la mantención. Entonces, ¿qué hace el driver? Miren lo inteligente que es. La corriente comienza a bajar. Baja hasta un valor, digamos, de unos 8 amperios. Entonces, para que no baje mucho, ¿qué hace? Mete un pulso de batería. Aquí mete 24 voltios que tiene este carro en las baterías. Como mete 24 voltios, ¿qué pasa? La corriente sube. Entonces, quita de nuevo los 24 voltios. La corriente baja. Ve que está bajando, mete de nuevo otro pulso de batería que está aquí. En esta parte de aquí, no se olvide. Hagámosle así, verá. ¿Dónde está? Debe ser. Cojamos unas flechas chéveres. Aquí mete un pulso de batería. Entonces la corriente vuelta sube. Ve que la corriente sube mucho, apaga el inyector. La corriente baja, vuelta mete otro pulso de batería. Y ahí se da esta oscilación que ustedes ven aquí. Esto de aquí. Pone pulso, quita, entonces comienzo a mantener la corriente. Entonces aquí ya coge y quita el pulso. Entonces la corriente comienza a caer. Quiere abrirlo un poquito más, mete pulsos más finos. Y la corriente se mantiene en la etapa final de cierre del inyector para este carro en unos 6 amperios. Pero la computadora puede hacer esto en microsegundos, porque mire, si cada cuadro mide 500 microsegundos hay aquí, 500 hay de aquí a acá, esto de aquí es poquísimo el tiempo. Por eso no le quema. Porque ese tiempo es nada. O sea, sabe que está yendo a quemar al inyector y quita voltaje. Por eso usted no puede hacer esto de aquí con la mano. Porque usted mete pulso de batería y la corriente se dispara así y se quemó el inyector. Usted no puede hacer esto que hace la computadora, el driver del inyector. Inge, disculpe. Cuénteme usted. ¿Y esos pulsos se pueden medir entonces esa corriente, esos pequeños pulsos o no? Esos pulsos de ahí son de 24 voltios, Jonathan. Es voltaje de batería. O sea, si es que medimos con multímetros, nos marca directamente 24 No, voltios. no se va a ver porque esto de aquí, Jonathan, dura 500 microsegundos. Va a ser muy difícil que un multímetro coja esto. Muy difícil. El multímetro Entonces, tal vez le muestre los 120 voltios un ratito así. Ni los 120, unos 70 la demostrar. Recuerde que para hacer esto, este osciloscopio, al menos el que usamos aquí, es de 200 megasamples. O significa que se
que ese osciloscopio toma 200 millones de muestras por cada segundo. Por eso puede ver esto de aquí. Un multímetro, un arrecho, puede tomar unas 8 muestras por segundo. No más. Un bueno. Ya entiendo. Generalmente unas 4 o 2 muestras por segundo toma. Es bien difícil que logren captar. ¿Ya? Esta es, por ejemplo, la curva de un inyector electromagnético denso en un sistema Common Rail. Aquí está la preinyección y aquí está la inyección principal, un poco más larga. Cuando esta se pierde, porque cuando aumenta el tiempo, ¿cómo es? Aumentan las revoluciones, cada vez hay menos tiempo para hacer esta. Cuando esta se pierde, es facilito, porque usted ve que en el osciloscopio se pierde y oye clarito al motor, que se endura el sonido de la combustión. Pero cuando esta hay, hace menos ruido la combustión. Si volvemos al instituto, puta, como sea, me llevo un camión para hacer una prueba. O nos topamos algún rato y le hacemos para que usted vea que es verdad lo que se le dice y no se le miente. ¿Entendido? Sí. Ya. ¿Qué es esto de aquí? Cuando el inyector, cuando la válvula del inyector vuelve al puesto de, ¿cómo es que sería? Distorsiona el campo magnético de la bobina, de la válvula, y se genera este pico de voltaje negativo. Este es el regreso o el cierre de la válvula del inyector. Esto de aquí. Es lo que vuelve a sentarse en el puesto. Cuando vuelve, genera un voltaje al revés, porque distorsiona el campo magnético. Ya, eso sería. Y si quedó entendido, qué bien, en buena hora. Si no, si hay preguntas, seguimos nomás. No pasa nada. Acá. ¿Esto está entendido, sí o no? Esta parte de acá. Sí. Qué bien. Eso es lo chévere. Que se entienda algo complejo. Muy bien. Entonces, vamos a otro parámetro que habla aquí nuestro libro. Factor de exceso de aire, lambda. El motor diésel trabaja casi siempre con mezcla pobre. Casi siempre con mezcla pobre. ¿Por qué? Porque el motor diésel no tiene mariposa. O si llega a tener la mariposa que ustedes conocen, le tiene abierta. Si aquí está el múltiple de admisión, el motor diésel, jóvenes, no tiene una mariposa que obstruya la entrada de aire. Y si llega a tener una mariposa, como yo les dije, le tiene así. Casi todo el tiempo está abierta. Y está entrando el aire y entra exceso de aire. Peor aún, mis estimados jóvenes, si ustedes tienen aquí un turbocompresor que bota más aire incluso, que le empuja con más fuerza al aire para que entre el motor. Yo tengo siempre exceso de aire en el motor diésel. ¿Es temblor? No. Acá vibraron mis vidrios. No sé si ya sintieron algo. Ya. Verán, jóvenes. Al igual que el motor a gasolina, ustedes tienen un lambda. Y el factor estequiométrico en el diésel es aproximadamente 14.5 a 1. ¿Sí? Y de igual forma uno le calcula con la masa de aire y con la masa de combustible. O sea, aquí está la fórmula, ¿no? La masa del aire dividido para la masa del combustible en kilos, en gramos, ambos en gramos, por 14.5. De eso me da lambda, el valor de lambda, el que sale en el analizador de gases, el lambda, ¿se acuerdan ustedes?
el, el lambda que salía. Y la misma cosa es igualito que era con el analizador de gases jóvenes. Cuando lambda vale 1, la mezcla es estequiométrica. Cuando lambda es menor a 1, por ejemplo, cuando lambda vale 0.9, entonces esto es una mezcla rica, ¿no es cierto? Cuando lambda es mayor que 1, por ejemplo, 1.2, esto es una mezcla pobre. Pero el motor diésel solo funciona con mezcla pobre la mayoría del tiempo. Porque no tiene mariposa y porque tiene un turbo que mete aire que da miedo y tiene exceso de aire. Exceso de aire tiene un motor diésel. Si yo tuviera un analizador de gases diésel y le meto en el tubo de escape, ¿qué voy a ver altísimo? Voy a ver altísimo el oxígeno, porque sale la bola de aire. Tengo exceso de aire en el motor. Si tuviera sensores de oxígeno midiendo, ¿no es cierto? Y todo, puta, tengo exceso de aire ahí metido. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los lambdas a los que trabaja un motor diésel, mis estimados jóvenes? Aquí se puede ver, y me lo dice la Bosch. El motor diésel que está como el Santiago cargando a alguien y subiendo una escalera que necesita harto diésel, harta fuerza, un motor diésel que está cargado a plena carga y que necesita vencer un obstáculo, tiene lambdas pobres, entre 1.15 a 2. O sea, tiene mezcla pobre. Y un motor diésel sin carga, que no está experimentando carga, hágase la idea, un Santiago que sube las escalinatas sin cargar al ingeniero Rómulo, sino solito, vacío. Tiene mezclas aún más pobres de lambda, que sea menor que 10 sería aquí. ¿Por qué me he hecho aquí? Este valor está mal pasado por mí, jóvenes. Sí, este de aquí está saliendo mayor que 10, ¿sí o no? Ah, está bien, perdónenme mis estimados jóvenes. Ya, voy a rectificar para que se me entienda y no dañar la explicación. Cuando el motor necesita fuerza, lambda, mezclas pobres de 1.15 hasta 2. Mezclas pobres, verán. Y cuando yo le tengo sin carga, tengo de 10 para arriba. Porque me dice mayores que 10. ¿Sí ven? Tengo mezclas pobres en el motor diésel. Por eso el motor diésel es más de Skyactiv X. Pucha, quería coger lo mejor del motor diésel porque el consumo del motor diésel es buenísimo. Funciona con mezclas pobres. Consume muy poco combustible. Es buenísimo al lado de la gasolina. Que la gasolina para acelerar yo necesito 0.8, 0.9, 0.7, enriquece la mezcla, ¿no es cierto? Aquí no. Aquí trabajo cuando necesito, cuando requiero fuerza, de 1.15 a 2. Muy bien. ¿Se entendió? Parece que sí se entendió. Ya. Vamos acá. ¿Dónde se da la combustión diésel? ¿Dónde se da la combustión diésel? Miren, déjenme ver, busquemos aquí. Ayudémonos con una gráfica. Veamos si, bueno, aquí estaba el inyector, el del carro del NPR, no, el denso. Y aquí estaban los terminales así. Pero ayudémonos con una gráfica y pongamos, a ver si me sale algo así. Y veamos si me sale una imagen. Esta me puede servir tal pelo.
Estas imágenes, esta de aquí me puede servir, está al pelo esta imagen para esta parte de acá. Al pelo, al pelo, al pelo, al pelo. Ya. Robémonos esta imagen de aquí y peguémosla ahí para intentar explicar en una sola. O dividamos la pantalla. Qué pendejo. Dividamos la pantalla. Cojamos esto de aquí, jalémosle para acá. Y este de aquí queda. No le puedo mover más acá. Pucha, no seas malo. Bueno, ahí dejémoslo un rato. Hasta explicar esto de aquí. Miren, jóvenes. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué yo veo en esta parte de aquí? ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, Sí, Ya. Inge. Esto de aquí, jóvenes, es una gota de diésel. ¿Cuánto mide? De diámetro. Puede ser entre 2 a 20 micras. Entre 2 a 20 micras. Y ahora encuentra pues, esa huevada. Encuentra esa nota ahí, en esa tesis, encuentra ese gráfico que quieres. Aquí está, ya. Listo. Entonces, pueden ver ustedes que conforme se forma el chorro diésel, jóvenes, las gotitas, se va pulverizando el diésel, vean. Miren cómo se hacen esas gotas finas en estas partes de aquí. ¿Ya? Aquí miren, aquí solo hay diésel. Solo hay diésel. Por eso me dice, si yo me fijo en esta parte de aquí, esto de aquí, que yo veo aquí, esta punta del inyector, eso está acá. Aquí es la punta del inyector. ¿Ya? Por eso aquí claramente me dice, mire, esta es la distancia que recorre el chorro. Esta distancia de aquí es la distancia que yo veo desde aquí, desde la punta, hasta acá. La distancia del chorro. ¿Ya? Entonces, al comienzo del chorro, justo en el agujero del inyector, el eye of jet que dice aquí, en pleno agujero del inyector, yo tengo lambda igual a 0. ¿Qué significa, jóvenes, que lambda sea 0? Nosotros ya quedamos. Cuando lambda vale 1, es estequiométrico. Cuando es menos a 1, mezcla rica, ¿no es cierto? Mezcla rica menos de 1. Entonces, ¿qué entiende usted si le dice que lambda es 0? ¿Qué entiende usted por esto de aquí? Cualquiera de ustedes. Lambda. Si los valores menores a 1 indican mezcla rica, 0 es lo más chico, entonces ahí hay solo diésel. ¿Me entiende? Sí. Lambda igual a 0 significa que yo tengo un chorro puro de diésel. Mire, ahí está ese chorro. Solo diésel, nada de aire. ¿Ya? ¿Qué significará, jóvenes, esta parte de acá? Lambda igual a infinito. Y aquí dice puro aire. Vamos a ver, ¿qué significa lambda igual a infinito? Infinito puede ser 1.000.000, 10 millones, 20.000 millones de millones. ¿Qué significa? ¿Qué pasa cuando lambda era mayor que 1? ¿Cómo se llama esa mezcla? Pobre. Pobre. Entonces aquí es lambda infinito, solo aire.
súper pobre. Pobre. ¿Ya? Aquí me dice zonas donde se quema o donde comienza la combustión. Si yo cojo y veo aquí, entre un valor de lambda 0,3 y un valor de lambda 0,5 se da la combustión. Cuando es 0,3 la mezcla es rica. Cuando es 1,5 la mezcla es pobre. Pero en estos límites de lambda, aquí está la combustión. Y eso se ve en la parte de aquí. Sería esto de acá. En esta parte de aquí, la mezcla es muy rica y no se puede quemar porque falta aire. Cuando llega de aquí hasta acá y la mezcla está en valores entre 0,3 y 1,5, ahí hay aire y combustible óptimo para que se realice ¿qué cosa? La combustión. Aquí se genera la combustión. ¿Ya? Acá ya no se genera, dice, en esta parte de acá. Es muy pobre la mezcla. ¿Entendido? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, Inge. Ya, muy bien. Y vamos a la otrita, ya para ir acabando también, porque ya les siento medio cansados y es entendible. Gente que trabaja y toda la nota es más que entendible. Vamos para acá. ¿Qué es eso? Pobre hijo de puta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? El efecto de la presión y la turbulencia. O sea, son tan increíbles estos manes de Bosch, que no hay otro término. Y llega tanto el estudio del motor diésel que ellos dicen, verás, si vos botas a poca presión el combustible. Esta es la velocidad del aire o la velocidad con la que viene la gota. Entonces vos tienes una parte 1. ¿Qué es la parte 1? A ver. Donde está la llama, otro color. La llama de la gota que se está quemando. Esto es llama. La parte 2 es el vapor de la gota diésel. Esta de aquí está blanca. Y la parte 3 es una gota que está líquido. Esto es diésel líquido. Esto de aquí es la velocidad del aire. Pero como entro a poca presión, tengo baja velocidad. ¿Qué pasa si usted inyecta en un sistema como un riel con una presión del diablo? Aquí se puede ver la parte líquida de la gota, el vapor de diésel y la llama que se va quedando atrás y se quema para atrás. Por eso es, jóvenes, que se dice que aquí la mezcla se hace homogénea, porque esta gota de diésel se va disparada contra las partes más profundas del cilindro. Y la llama que va formando se va yendo para atrás porque entra tanta presión que hay mucha velocidad con respecto al aire. ¿Entendieron? Sí. Inge. Ya, muy bien. Listo, estamos a unas pocas hojas de acabar el objetivo de la semana.
Miren, ¿cuál es el problema que tienen los motores diésel? Los motores diésel funcionan, como nosotros vimos, con exceso de aire, ¿no es cierto? Hay dos elementos que generan opacidad o humo. El uno es el hollín generado por el craqueo del diésel y el otro es los óxidos de nitrógeno. Para que se llegue a dar óxidos de nitrógeno, para que se generen NOx, yo necesito, jóvenes, que las temperaturas en la cámara de combustión sean de unos 1700 grados centígrados. Ya, muy bien. Entonces aquí busquemos en el internet un gráfico. Pongamos aquí que me acolite buscando carbón caliente. A ver, ¿quién de ustedes ha hecho un cuisito? Todos, Inge, creo. Todos creo. Cariota, comien solitos, no. Esos son unos Ah, puntos menos. Calderón. el A Calderón, ver, el Calderón. pregunta, señores. ¿Cómo hacen ustedes para que el carbón suba la temperatura o se haga más rojo? Más oxígeno, Inge, Más más aire, oxígeno. más oxígeno. Eso, muy bien, le botan más oxígeno, ¿sí o no? Ya, muy bien. Y se vuelve rojito, ¿sí o no? Ya. Sí. ¿Qué pasa si en la cámara de combustión usted coge y está metiendo aire soplando con el turbo? Tiende a calentarse más. Inge. Exacto. Sube la temperatura, 1700 grados, por ejemplo. ¿Qué se comienza a formar esa temperatura si hay mucho oxígeno? Perdón, Inge. Si hay mucho oxígeno, ¿qué se comienza a formar en la cámara de combustión? Si hay mucho oxígeno y mucha temperatura, ¿qué se forma? Solo oxígeno y temperatura, nada más vapor. No verá. Por ejemplo, si usted tiene temperaturas muy altas en la cámara de combustión, ¿sí o no? Porque Preencendido, Inge. mande, Y oxígeno y también hay combustible en la cámara de combustión y está a altas temperaturas, tal vez son preencendidas. no tanto. Mire, bueno, vamos a explicar en este tiempito que queda, ojalá alcance el tiempo. Si usted tiene un cilindro y aquí tiene una llama que se está quemando, y usted esta llama de aquí le sopla más aire, le mete más oxígeno, ¿ya? Si usted le mete más oxígeno aquí, sube la temperatura y la temperatura alcanza unos 1700 grados. Ese rato, el nitrógeno del aire reacciona con el oxígeno y se forman aquí NOx, porque el nitrógeno solo reacciona a temperaturas altas. ¿Qué hace la computadora para bajar los NOx? Necesito quitar oxígeno. Entonces ahí es cuando coge por acá y la computadora hace esto. Yo tengo en esta parte de aquí el humo de la combustión. Cojamos este humo con una válvula y volvámosle a la admisión. Entonces aquí entra el humo a través de una válvula que se llama la EGR. Como mete humo, entonces es un hecho que yo voy a tener menos oxígeno ahora en el cilindro. Y eso va a hacer que la temperatura baje. Y como hay temperatura más baja, ya no se forma el No, NOx. Exacto. Esa es la función de la EGR. Bajar
el NOx. Ahí vamos a quedar, ¿ya? ¿Preguntas tal vez? Inge, entonces cuando se suspende la EGR, los problemas netamente serían contaminación. Exactamente. Y como el NOx genera opacidad, puede ser un aumento del humo. Y verá, a ver, señor Tape, si usted sube la temperatura del motor, ¿dónde va a parar esa temperatura? El escape. En el refrigerante también, supongo. Tiene un cilindro Sí. más caliente, ¿sí o no? Sí. Por ahí también puede haber un calentamiento más del carro. ¿Alguna otra? No hay, todo bien. Ya. Nadie más entonces, ¿sí o no? No, profe. No, creo. Oye, Muy bien. Chévere, jóvenes. Usted tiene un autónomo que está hecho mierda. Bien difícil. Si no, pregúntenle al Juan Fernando. Y pregúntenle al señor Ordóñez, al señor Chicais, al señor Saeteros y a todos esos panas. Preguntarán de ese autónomo. Putes de varones. Yo les recomiendo que se pongan pilas en el autónomo, que no sé para cuándo está. Pero ustedes, creo que si está para de aquí en 2 semanas, ese autónomo son 4 hojas que les van a hacer llorar también, ¿ya? Estoy No bien se cagado, olvidarán. ¿sabes, Inge? Sí, no se olvidarán, jóvenes. Verán que les dije. Y les digo, ¿por qué? Porque todo lo que es inyección diésel es complejo de entender. Curva de inyección. Pondránse pilas. Solo son 4 hojas entre los 6 que tienen que defender. ¿Ya? Pilas de ahí. No, Inge. Entonces damos por concluido una buena noche y nos vemos el viernes. Y de ahí hablamos un poquito en software cómo vamos a hacer para adelantar tesis y redacción. Listo, Inge. Listo. listo. Que les vaya bien, una buena noche. Igualmente, Igualmente, gracias. Gracias. También.